Hola jóvenes, es un gusto saludarles de nuevo en este video en el cual vamos a explicar un poco acerca de los periféricos de entrada, salida, de entrada y salida de datos y de almacenamiento, ¿verdad? Porque ya en la clase en videollamada se les explicará acerca de los puertos donde se conectan dichos periféricos. Así es que a continuación nos quedamos con la explicación. Bien. En esta ocasión, pues vamos a hablar un poco sobre lo que son los diferentes tipos de puertos, ¿verdad? En lo que son, los diferentes dispositivos, ¿verdad? O periféricos. En esta ocasión vamos a hablar un poco de los periféricos de entrada de datos. Cuando hablamos de los periféricos, ¿verdad? De entrada de datos, hay que tomar en cuenta algo bien importante. Los periféricos de entrada de datos son aquellos que nos van a permitir, ¿verdad?, introducir información a la computadora. En cuanto al teclado, el teclado es uno de los dispositivos más importantes en la estructura básica de una computadora por su importancia en la configuración de un sistema. Los teclados se fabrican actualmente en una amplia variedad de diseños con distintas presentaciones. Y como sabemos, su instalación no requiere ningún tipo de software, es decir, se trata de un elemento de tipo plug y play conectándose y usándose, ¿verdad? Solo hay que conectarlo en el puerto que corresponde en la parte posterior de la computadora. Generalmente es de color rosado y lleva impreso a un lado un dibujo del teclado. Podemos ver, ¿verdad?, parte de la estructura del teclado, ¿verdad?, que en realidad la estructura interna de un teclado es muy sencilla. En su bloque superior se encuentran todas las teclas y debajo de ellas una membrana con domos plásticos. Luego está un par de láminas plásticas en donde van grabados los contactos eléctricos. Acá tenemos, esta es la lámina plástica con perforaciones, ¿verdad? Luego tenemos una lámina plástica con contactos eléctricos y tenemos una membrana con domos plásticos. Y luego también tenemos lo que es la cubierta superior, que es lo que nosotros podemos ver. Eso es en cuanto a la estructura. En cuanto al funcionamiento, cuando una tecla es presionada, se impulsa hacia abajo el domo plástico. Esto provoca que los contactos se unan y que entonces establezcan un flujo de pulsos. Este flujo es detectado por un circuito integrado de control que identifica la tecla que se ha presionado y expide por sus terminales respectivas el código ASCII correspondiente para enviarlo hacia la computadora. ¿Qué es ese código ASCII? Es una codificación específica del teclado de computadoras y su objetivo es describir la forma en que los distintos caracteres pueden ser representados por medio de señales eléctricas binarias en una computadora. Ahí estamos viendo, ¿verdad?, lo que es cuando se presiona, ¿verdad?, y va hacia lo que es el procesador, en lo que es código ASCII. Luego pasamos a los tipos de teclados, ¿verdad? Son los teclados normales, que conocemos como normales, ¿verdad? Tenemos las teclas de función. Este es el conjunto de las teclas alfanuméricas. Estas son las teclas de avance de texto, las teclas de avance de cursor y tenemos las teclas numéricas, ¿verdad?, que sería el teclado numérico. Este es un teclado normal, ¿verdad?, que se parece mucho al de una máquina de escribir. Por su distribución, las teclas forman columnas y renglones continuos. Luego tenemos este tipo de teclado DIN, ¿verdad?, el tipo de puerto, ¿verdad?, que es el de para teclado DIN, PS2 o USB. Se refiere al conector utilizado para llevar la señal desde el teclado hasta el CPU de la máquina. Las primeras computadoras usaban un conector redondo de 5 terminales de tamaño relativamente grande, al que se le conoce como DIN,
El teclado tipo PS2 es el más popular en nuestros días, ya que todas las tarjetas madres modernas usan este puerto como parte del equilibrio normal, pero en los últimos años han ganado terreno los teclados USB, que pueden usarse en todas las plataformas de cómputo que dispongan este tipo de puertos. Este es el tipo DIN, este es el PS2 y este es el puerto USB. Luego tenemos los teclados ergonómicos, ¿verdad? Que eso es, tal vez el término ergonómico nos parezca un poco extraño, pero se refiere a la ventaja de trabajar cómodamente en cualquier objeto de uso cotidiano. El teclado alfanumérico de este dispositivo se divide en dos grandes secciones separadas por ángulo. Gracias a este nuevo diseño de partición de teclado, la posición de las manos y de los brazos es mucho más natural y por lo tanto se reduce el riesgo de lesiones en las muñecas. El inconveniente de estos teclados es que no son fáciles de manejar, a menos por supuesto que usted sea un tipógrafo experto. Luego pasamos a los teclados de idioma. Teclados por región e idioma de cada país. Para cada región del mundo e idioma del país que se utiliza una computadora existen tipos de teclado. En México, América Latina y la península ibérica, el teclado que más se emplea es el que tiene sus teclas en español, que incluye la ñ y la posibilidad de acentuar las vocales, entre otras funciones. Para esto no existe en otras partes del mundo porque la distribución y contenido de las teclas son distintos. Si ven, acá están pues las teclas que se mencionan. Luego tenemos las teclas adicionales. Puesto que el teclado es un elemento indispensable en la estructura de una computadora, algunos fabricantes han añadido diversas prestaciones. Por ejemplo, teclas adicionales que pueden programarse para ejecutar aplicaciones, opciones para navegar en la red, para conectarse al proveedor de Internet, para subir y bajar volumen de las bocinas, etc. Algunas compañías incluso han añadido bocinas y dispositivos apuntadores tales como touchpads o trackpads. La presencia de ambos permiten prescindir del ratón y es esta parte del teclado que ha sido incorporada. Bien, ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre lo que es el ratón. En cuanto al ratón o mouse, ¿verdad? El ratón, la adaptación de los ambientes gráficos de trabajo, por ejemplo, Windows, sistemas operativos 2, Linux, etcétera, trajo consigo la necesidad de usar dispositivos que permitiera mover el cursor dentro de la pantalla. En general, había que buscar la manera de que el usuario interactuara perfectamente con su nuevo escritorio. Para satisfacer tal necesidad se creó el ratón. Este dispositivo apuntador, al igual que el teclado, tiene asignado en la parte posterior del CPU un puerto específico, generalmente de color verde, que tiene impuesto a un lado un dibujo del ratón. Acá podemos ver algunas de sus características, ¿verdad? Que en la actualidad, ¿verdad? Es una parte indispensable de cualquier equipo de cómputo. Y acá pues la forma de manejar el ratón también lo podemos observar, ¿verdad? Entonces es importante que podamos darle lectura a esta parte con más tiempo, ¿verdad? Para poder comprender. El ratón tradicionalmente cuenta con dos botones y el mecanismo de esfera rotatoria, ¿verdad? Vamos a pasar a explicar, acá vamos a ver un poco sobre lo que es la estructura del ratón, ¿verdad? Cómo está compuesto. Y acá nos explica, ¿verdad? Cómo es que está compuesto el ratón. Tenemos los tipos, ¿verdad? De ratón, ¿verdad? Que podemos encontrar. Tenemos los tipos de conexión serial, ¿verdad? Hay ratones que se pueden conectar de esa forma, ¿verdad? Y eso es bien importante. Tenemos los tipos de conexión PS2,
y los tipos de conexión USB. Luego tenemos la cantidad de botones, ¿verdad? Acá vemos las diferentes cantidades de botones, que es botón izquierdo y botón derecho, que contiene el ratón. Depende del mouse, así va a ser la cantidad de botones. Botón izquierdo, botón central y tenemos el botón derecho. Luego pasamos a la detección de movimiento, ¿verdad? Acá explica un poco sobre la detección del movimiento, ¿verdad? Y pues acá, ¿verdad? Vemos esto que es a través de esa bolita que vemos ahí. Y este es a través de luz, ¿verdad? De una LED. Y esa es la forma de detección de movimiento del ratón. Luego tenemos lo que es el escáner. Vamos a pasar a hablar un poco sobre lo que es el escáner. Acá vemos, ¿verdad? También el escáner, la necesidad y el deseo de adquirir imágenes provenientes de todo el mundo y de convertirlas en un formato que puedan ser interpretados y manejados por la computadora se han satisfecho con la aparición, de los dos periféricos adicionales para la introducción de datos, el escáner y lo que es la cámara digital. En cuanto al funcionamiento, pues ahí estamos viendo cómo es el funcionamiento de lo que es el escáner. ¿Sí? Ahí lo pueden observar, ¿verdad? Y ahí nos va dando la explicación de cómo trabaja cada uno de ellos. Y de esa forma es que trabaja lo que es el escáner. Vamos a ver los tipos de escáner, ¿verdad? Aquí tenemos por su forma física, por su tipo de conexión, especiales y por su resolución. Luego usted los ve más detenidamente. Pone stop en el video y lo va a poder ver. Ahora vamos a pasar a lo que es la cámara digital. Acá pues vemos las cámaras digitales, ¿verdad? Algunas de sus características, ¿verdad? De las cámaras digitales que nos son bastante útiles a la hora de poder utilizarlas, ¿verdad? Ahí vemos cómo es que funcionan, ¿verdad? Las cámaras y cómo es que pasan a la computadora como un código binario. Luego tenemos los diferentes tipos de cámaras, ¿verdad? Tenemos una cámara portátil y tenemos la cámara web, ¿verdad? Ahí nos habla de los tipos de las que es la cámara portátil, nos da una breve explicación, al igual que con la cámara web. Muy bien. Vamos a pasar a cómo seleccionar una cámara, pues por su estructura, ¿verdad? La resolución es bastante importante a la hora de elegir una cámara, ¿verdad? La calidad óptica también. Acá nota toda la explicación sobre ello, la conexión, ¿verdad? La podemos ir leyendo. En cuanto al visor también es algo importante a tomar en cuenta y el almacenamiento para que no se nos vaya a saturar. Bien, esto es en cuanto a los periféricos de entrada de datos. Nos quedamos hasta acá con este video y espero que les haya quedado claro. Nos vemos a la próxima.